Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este nuevo programa de Recuerda quién eres. En este día quiero compartir con ustedes el sentido de la alegría vista desde la Biblia, es decir, esa alegría bíblica, esa alegría que Dios nos ha transmitido y que nos cuenta precisamente cómo se vivió en el Antiguo Testamento la buena nueva de la alegría. Esa alegría que el Papa Francisco nos viene hablando en la encíclica de la alegría del Evangelio. Hoy voy a tratar el número 4 de esa encíclica, precisamente para que hablemos un poquito de ello y para que nos contagiemos de que esto es una dimensión ancestral, o sea, que desde siempre se ha hablado en estos términos, es decir, desde siempre se le ha comunicado al pueblo de Dios en la alegría, siempre se le ha hablado en esos términos. Dice el Papa que los libros del Antiguo Testamento habían preanunciado la alegría de la salvación, que se volvería desbordante en los tiempos mesiánicos. Y es la verdad, desde siempre la alegría del Evangelio ha estado ahí, anunciando precisamente que vendría aquel Salvador. Recuerden cuando el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, aproximadamente todos los años de opresión, siempre estuvo precisamente ese anuncio de la alegría, de la buena nueva, de que llegaría un caudillo, llegaría un liberador, que los sacaría de la opresión de Egipto, que los llevaría precisamente a una tierra que emana leche y miel. Y era precisamente para decirle al pueblo, no desfallezcan, o sea, no caigan en la tribulación, sino que al contrario, levanten la cabeza, miren, ya viene su salvación, o sea, no se desanimen, no se desalienten. Por eso, y en este sentido, frente a las vicisitudes humanas, y frente a todas las realidades y conflictividades humanas, la palabra de Dios siempre ha venido como esa respuesta animadora. La venida de Moisés ciertamente es precisamente la venida de esa promesa, es la encarnación de esa promesa. Y Moisés, en todo ese transcurso de su historia, de su propia realidad, es una persona elegida, pero a la que Dios permite incluso pues que viva sus propias contradicciones, sus propias limitaciones humanas. Pero en ese ser humano, con sus propias contradicciones y limitaciones, Dios comienza a cambiar la historia de su pueblo que se sentía supremamente oprimido. Y así sucede precisamente, esa es la historia de la salvación. Ahora, el Evangelio siempre, y el Antiguo Testamento siempre ha hablado de esa alegría, es la alegría que acompaña el itinerario de nuestra vida, o sea, la alegría es la esperanza también. Es la esperanza de vivir. Uno cuando vive en la esperanza de vivir, uno dice, hombre, vivamos con alegría. El mundo está lleno de esperanza, de ilusión, de posibilidades por la acción amorosísima de Dios. El profeta Isaías se dirige al Mesías esperado, saludándolo con regocijo. Tú multiplicaste la alegría, le dice Isaías, acrecentaste el gozo. Obviamente, ese sentimiento de esa buena nueva, de ese que viene a romper con toda estructura de opresión, con toda estructura de maldad, es el que aparece precisamente a traer la alegría verdadera a la historia humana. El Antiguo Testamento quiere de esta manera comenzar a preanunciar precisamente eso, ese acontecimiento de cómo Él viene a cambiarlo todo. Acuérdense lo que Jesús después va a decir, he aquí que yo vengo y hago nuevas todas las cosas. Ahora, dice el Papa, y anima a los habitantes de Sion a recibirlo entre cantos, dad gritos de gozo y de júbilo. Precisamente porque es la visualización de esa buena nueva, ¿no? O sea, no te desalientes, no te desanimes, ya viene la salvación. Es decir, mantengámonos en la esperanza de la salvación. Ahora, dice el Papa, dad gritos de gozo y de júbilo. A quien ya lo ha visto en el horizonte, el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás. Súbete a un monte, alegre mensajero, para Sión. Clama con voz poderosa, alegre mensajero,
para Jerusalén, es Isaías 49. Es diciendo, oiga, no sea un anunciador de cataclismos, no sea un anunciador de pesimismos, no anuncie derrotismos, no anuncie fracasos. Ese no es el contenido de la palabra de Dios. El contenido de la palabra de Dios es la esperanza, es la alegría. Y ante todo el Nuevo Testamento, Jesucristo es la buena nueva, la verdad mesiánica es la buena nueva. Hay gente que se asusta, por ejemplo, con el Apocalipsis y le dice a uno, padre, pero es que el Apocalipsis es el mensaje de la esperanza, es la revelación de la esperanza. Por eso habla precisamente, pero la gente se queda viendo todo el cataclismo. Dice, no, estamos hablando del triunfo, de la victoria de los que confiaron en Dios, de los que le han creído, de los que se han acogido a su misericordia. Entonces no leas, por ejemplo, el género apocalíptico como un género destructor y como un género de fatalidad. La Iglesia Católica no está llamada a promover fatalismos, ni a hacer programas fatalistas, ni a promover lenguaje fatalista. La Iglesia Católica está llamada a promover el lenguaje de la esperanza, de la certeza en la esperanza cristiana. Por eso yo no puedo dedicarme a andar hablando de profecías negativas, de maldición, de condenación y de muerte y de destrucción, porque en eso, si un católico hace eso, en eso está haciéndole verdaderamente propaganda y mercadeo absolutamente a todas aquellas situaciones de desesperanza que muchos llevan y que profetizan. No, el Evangelio y la palabra de Dios es palabra de esperanza, de gozo y de alegría. Y nadie está autorizado a quitarle la esperanza a nadie, porque es Dios el que la respalda. O sea, nadie puede quitarle a nadie la alegría de vivir y el gozo de vivir y la certeza de vivir. Hay gente que es tan negativa que llega ante alguien que está en un hospital y le dice, no, ya prepárese, que usted ya se va a morir. Y bueno, y si se va a morir, vas a vivir, ¿no? Sabemos que los católicos creemos que la muerte no es nada más que el paso a la plenitud. Así que, queridos hermanos, cambiemos nuestra mentalidad y abrámonos al lenguaje de la esperanza. Ya regresamos. Bueno, sigamos hablando de esta alegría hermosa de vivir que nos anuncia la palabra de Dios según el Papa Francisco y que precisamente recuerda todos los acontecimientos del Antiguo Testamento en los que ya se celebraba esa esperanza, porque estamos llamados a vivir en la esperanza. El pueblo de Israel es un pueblo que vive en la esperanza, es un pueblo que vive en la certeza de su Dios. Entonces, cuando lees el Antiguo Testamento, no estás viendo la historia del derrotismo, sino al contrario. La historia del triunfo de Dios, que guía a su pueblo y que lo defiende, que pelea a su lado. Obviamente, pues cuando el pueblo le da la espalda a Dios, vienen las cosas desastrosas. Pero no es porque Dios lo quiera maldecir, no, sino porque el pueblo mismo se ha marginado en muchos momentos de esa bendición amorosísima de Dios. Pero la iniciativa de Dios es al contrario, que su pueblo salga adelante, pero que no rompa su alianza. Obviamente en toda ruptura de alianza viene sufrimiento y vienen desastres y tragedias. Es el sentido de las separaciones, ¿no? Cuando una persona se separa, obligatoriamente engendra en ese momento una situación pues de desastre, de tragedia. Son las consecuencias precisamente de la ruptura, ¿no? Pero en este caso se abre la esperanza. Y aún, miren que es importante lo bello, la magnitud de todo esto. Aún la invitación es a que la creación entera se alegre por esa acción amorosísima de Dios de restauración. Es decir, que todo sea feliz, porque es la esperanza que ha traído el Mesías. Dice el Papa, la creación entera participa de esta alegría, de la salvación. Aclamad cielos y exultad tierra, prorrumpid montes en cantos de alegría, porque el Señor ha consolado su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Isaías 49:13.
Es el sentido no por utilizar simplemente una metáfora, no simplemente por utilizar una figura literaria para embellecer y hacer de esto un poema. No es la verdad también. El apóstol San Pablo lo va a decir en la carta a los Romanos capítulo 8, la creación entera en verdad gime con dolores de parto, esperando el nacimiento de los hijos de Dios. Porque ella misma está como en la expectativa, dice. Qué interesante esa expresión. Está como expectante del momento de la buena nueva de la liberación. Porque el Hijo de Dios restaura y armoniza absolutamente todo. Por eso el milagro, ¿no? Los milagros son una intervención de un Hijo de Dios que tiene fe, de una experiencia de Dios en la que se manifiesta la fe y por la cual se pone en orden lo que está en desorden. La gente dice, solo un milagro le puede salvar. Bueno, pues es que el milagro es entrar en el orden de Dios, es entrar en la armonía de Dios, en la armonía feliz y alegre de Dios. Todos los milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo, ¿qué eran? Era ese proceso de armonizar lo que está desarmonizado, lo que está en desorden. Él es el Dios del orden, es el Dios de la armonía. Entonces, por donde pasó, fue haciendo el bien, como dice la palabra. Y una de las formas de hacer el bien, pues precisamente es llevar toda la armonía, aún la creación entera. Por eso calmó la tormenta, por eso bendijo el mar y le dio peces a los pescadores. Es decir, miren, es la realidad de este Dios que aún hasta la muerte la venció. Por eso le dijo a Lázaro, sal fuera. Y volvió a la vida. La niña no está muerta, está dormida. Y cada una de estas expresiones, y nos vamos a la historia de todos los milagros que realizó San Antonio de Padua y que muchos santos han realizado, pues ustedes se darán cuenta que son milagros impresionantes. ¿Y por qué son los milagros? Por la fe, por la certeza, por la confianza, por la esperanza, por el amor. Muy bien. Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al rey que llega, pobre y montado en un borrico. Exulta sin freno Sión, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso. Zacarías 9:9. Mire que ya es, pero todo está en virtud de Cristo, ¿no? No pierdan el horizonte. O sea, toda alegría humana está en virtud de Cristo, de la esperanza de que Cristo llegue a mi vida. Por eso tan bello la gente que se dedica para facilitar que muchos lleguen a Cristo, pero para que encuentren la alegría. Entonces van y le dicen a alguien, ay, venga a un retiro, venga al retiro de aquello, venga al encuentro de aquello, venga esto, venga a esta misa especial, venga, porque es la alegría de llevar a la gente al encuentro con Cristo, porque es ahí donde la alegría nace, donde una persona se encuentra con Dios. Por eso nacen las vocaciones sacerdotales, religiosas, por eso nace la vocación del servicio en la iglesia, en la entrega. Este que dice, ay, esa señora, ¿por qué todo el día en la iglesia? Bueno, pregúntese seriamente qué le está pasando. A lo mejor hay algo que llena su alma, llena su corazón y la hace feliz. ¿Y usted no? Obviamente, qué triste que esa persona vaya a la iglesia todos los días y está amargada, ¿no? Eso sí no funciona. Es decir, eso sí es una cosa completamente irregular. Porque todos estamos llamados a vivir la plena felicidad. Pero quizás, dice el Papa, la invitación más contagiosa sea la del profeta Sofonías, quien nos muestra al mismo tiempo a Dios como un centro luminoso de fiesta y de alegría, que quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico. Me llena de vida releer este texto, dice el Papa. Tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti y te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Sofonías 3:17. Qué bello. Y esto revela una gran verdad. Dicen que no hay mayor alegría que la de estar con Dios. Por eso hay uno de los salmos que dice, vale más un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Es decir, vale más estar con Dios que estar sin Dios. Esto lo repetirán cuantos han llegado después de haber vivido en la amargura del dolor y sienten la alegría de la sanación y de la liberación. El sentido de que Dios vive conmigo y vive en mi casa, o sea, vive en mi vida, de que comparte mi historia y comparte es el sentido de, o sea,
Él está en medio de mí, está con nosotros. Qué alegría es poder contar con esta expresión tan sencilla pero tan linda, de poder decir a uno en los momentos más difíciles, bueno, el Señor está con nosotros. ¿Qué podrá pasarnos? Recuerden el cántico de Daniel, ¿no? Precisamente en medio de los leones. Y él comienza a alabar al Señor en medio de los leones y a bendecirlo. El cántico de los 3 jóvenes que fueron echados al fuego precisamente para que las llamas los mataran, y comienzan a hacer el cántico de las criaturas. Cielos, bendecida al Señor; astros, bendecida al Señor; mares, bendecida al Señor. Es el cántico que la iglesia hace todos los domingos, precisamente, a través de la liturgia de las horas. Y que es un cántico hermosísimo que expresa la alegría de vivir con Dios, la alegría que fue transmitida precisamente a los apóstoles, y que ellos también transmitieron a toda la iglesia universal. Y que hoy día es importante mirar esa alegría como la victoria de un Dios que está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿qué podrá hacerme el hombre?, dice precisamente la palabra del Señor. Si Dios está conmigo, pues Él me auxilia. Veré la derrota de mis enemigos. Es mejor refugiarse en el Señor que refugiarse en los hombres, dice el Salmo. Precisamente porque es el Dios que pelea a mi lado, que comparte a mi lado y que lucha a mi lado. Y en ese sentido, queridos amigos y amigas, pienso que le falta mucho a nuestra fe para fortalecerse en un mensaje cierto, en un mensaje verdadero, en un mensaje de esperanza, que nos lleve precisamente a esa convicción plena. La convicción de que Dios está conmigo. Eso dice el Papa, eso es lo que nos está expresando. Tu Dios está en medio de ti y Él es el poderoso Salvador, poderoso. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor. Es la fiesta. Cuando estamos verdaderamente con Dios, estamos de fiesta. Ya regresamos. Ahora, queridos amigos y amigas, es importante que tengamos en cuenta en esto. Vivir con alegría es reconocerle en los pequeños detalles de cada día la bendición. Esa es la diferencia entre decir, cuando uno dice, ay, bendito sea Dios, qué bendita es la vida, o sea, bendito sea este momento, ¿no? Es vivir con la bendición. Es el sentido de ver en las pequeñas cosas la maravilla. Bendito sea. Yo se lo digo con cariño a las personas que maldicen y que dicen malas palabras a toda hora, que me parece muy triste, ¿no? Muy triste el que, si tú eres un televidente nuestro y caes en cuenta de esto, que tú eres una persona que acostumbra malas palabras, palabras de maldición, palabras vulgares, yo te lo diría con todo respeto, con todo cariño, cambia tu lenguaje. Cambia tu lenguaje, cambia tu forma de expresarte y ten una manera más delicada, una manera más digna de expresarte. Te lo mereces tú también. Es decir, cambie su manera de hablar. Porque de la abundancia de la boca, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que es vulgar es porque su corazón es vulgar. Así de sencillo, su corazón está enfermo y está mal. Entonces recuerden lo que dice el Papa, porque quiero que nos quedemos con estas frases del Papa. Esta es la alegría como respuesta a la afectuosa invitación de nuestro Padre Dios. Hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien. Mire qué interesante. Trátate bien, en la medida de tus posibilidades. No que trates bien a los demás, sino trátate bien a ti mismo. O sea, este es uno de los principios ideales de la alegría. Trátate bien. No te prives de pasar un buen día. Esto está en el libro del Sirásida 14:11.14. Trata de vivir un buen día. Qué bello. A muchas personas hay que recordarles esto en la casa. Ojalá pongan un letrero antes de salir. Hoy es un día bendito. Claro que sí. Bendito sea tu día.
Trata de vivirlo, trata de disfrutarlo. ¿Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas palabras? Es decir, Dios siempre nos ha cuidado, Dios siempre nos cuidará, Dios siempre estará con nosotros, ese Dios que nos ama y que nos acompaña tanto, queridos hermanos y hermanas. Es un Dios que lo único que quiere es nuestra felicidad, esa felicidad que no se agota, pero que quiere que yo mismo me apropie de ella. ¿Cómo? Pues tratándome bien, tratándome mejor, tratando de darme una mejor calidad de vida en las pequeñas cosas, tratando de comunicarme a mí mismo la buena nueva de que Dios me ama y de que Dios está conmigo. Es importante recordar que cada uno de nosotros puede tener la tentación de olvidarse del amor y de la misericordia de Dios, y puede tener la tentación de dejarse llevar solamente por las situaciones difíciles que le generan angustia y opresión. Pero el Señor te invita a que levantes la cara y a que levantes el corazón y a que tengas la mirada puesta precisamente en la esperanza, en esa esperanza que no defrauda. Tú, querido amigo y amiga, que has sido invitado a esta experiencia amorosísima, escucha también la voz, no solamente la voz del Antiguo Testamento, sino escucha la voz de tus padres, escucha la voz de tu familia, esa buena nueva de un abuelo, de una abuela que tantas veces nos corrigieron actitudes negativas y que nos decían cosas y frases tan lindas como esta: nunca se olvide de Dios, mijito, nunca se olvide de Dios, mijita, ore siempre, pídale al Señor, acójase, recuerde que Dios no desampara a nadie, recuerde que el Señor nunca nos ha dejado. Esas son expresiones bellísimas que están también en la tradición de nuestras familias, ¿no? En la tradición de una esperanza familiar en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Uno tiene que salir precisamente al paso de las situaciones más difíciles renovando la esperanza y escuchando no la voz fatalista, no esa voz tristemente de condena que podríamos nosotros pensar que es la que subyace alrededor de nuestras realidades. Ahora, es importante ser comunicadores de esa buena nueva en actitudes sencillas, esperanzadoras del día a día. Por ejemplo, el oremos en la mesa y démosle gracias a Dios por lo que tenemos hoy y que Él nos proveerá en el mañana. Esa es la alegría de vivir. Cuando tú enseñas a alguien con alma de niño, con corazón de niño, todos los bienes vienen de Dios, y poder decirle a Él: mire, Dios no la desampara nunca, Dios no la desampara nunca, y en medio de las dificultades oremos y confiemos y creamos y esperemos que Dios no nos defrauda. Esta es una forma de llevar a la gente a la certeza, a esa certeza, y cultivar la certeza en el corazón, cultivar la esperanza en el corazón, es cultivar la fe. Enseñarle a creer a alguien es enseñarle a desaparecer de su corazón y de su mente todos los negativismos. Eso es enseñarle a creer. Por eso el Papa Juan Pablo II decía de una manera tan reiterativa esta frase que se quedó marcada en la historia: no tengan miedo, no tengas miedo. No tengas miedo de abrirle el corazón a Cristo. No tengas miedo de creer, no tengas miedo de confiar. No tengas miedo de esperar que Dios te escucha, o sea, y que Él está de tu parte. No tengas miedo, que no se angustie tu corazón. Como le decía Jesús: creen en Dios, crean también en mí. Así que no se angustie ni se turbe su corazón, que todo lo que pidan, con fe, obviamente, todo lo que pidan, y en mi nombre, dice Él, yo se los voy a alcanzar, yo se los voy a conceder. Entonces, queridos amigos y amigas, que no se cierren nuestros ojos y nuestra mirada a la esperanza que no defrauda, a la esperanza que es latente, a la esperanza que anima nuestra fe y nuestra alegría de creer, y de creer que Dios está con nosotros. Muchas gracias por haber compartido este programa conmigo, y muchas gracias por volverte transmisor de buenas nuevas a los demás. Dios te bendiga.